Muy buenas noches, soy Memo Flores y esto es Noticias a Tiempo. No era de exterminio, era un rancho de adiestramiento. El famoso Rancho Izaguirre en Jalisco, un centro de adiestramiento criminal, reclutamiento forzado, torturas y supuestos crematorios clandestinos y ajustes de cuentas con nuevos reclutas, muchos a la fuerza del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es la historia detrás del Rancho Izaguirre en Teotitlán, en Jalisco. Asegurado desde septiembre del año pasado por la Guardia Nacional y recientemente expuesto hace un par de semanas por colectivos de búsqueda de desaparecidos. Después de 15 días, desde que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reveló la existencia de este sitio, hoy el gobierno federal reconoció el caso por primera vez. Se pudiera decir, se habla con certeza del siniestro descubierto. Porque antes que nada, debe de quedar claro, se quiere manejar la hipótesis de que no era un campo de exterminio, que era un campo de adiestramiento criminal organizado. ¿Acaso un campo de adiestramiento del crimen organizado no secuestran jóvenes y adultos para formar parte del cártel? ¿Acaso no se acaba con la vida de jóvenes y adultos que se niegan a ultimar personas? Un campo de adiestramiento es una escuela de criminales, de delincuentes, algunos por su propia voluntad, muchos por necesidad y otros, en este caso, obligados por el cártel de Jalisco. Pero eso de ninguna manera deja de considerar al campo de exterminio como tal. Es un campo de exterminio en primera instancia de vidas. Es un campo de exterminio de esperanzas, de esperanza de la fe, y que da paso a confirmar lo que muchos dicen de México. En México cualquier cosa pasa de la ficción a la realidad. Hoy por la mañana el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, del gobierno federal, le tocó dar certeza sobre el tema. El secretario es el primer funcionario público que, a pesar de lo espinoso del tema, habla con credibilidad y certidumbre sobre el famoso Rancho Izaguirre. En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch confirmó la captura de José Gregorio N., alias El Astra, líder de una célula delictiva vinculada con el reclutamiento de personas para el cártel Jalisco Nueva Generación. En representación del Gabinete de Seguridad y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, informo lo siguiente. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla el fortalecimiento de las acciones de coordinación, inteligencia e investigación, el pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias El Astra o Comandante Lastra, líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco. Desde mayo del 2024, El Astra operaba engañando a jóvenes con falsas ofertas de empleo en diferentes plataformas sociales, principalmente a través de Facebook. Los citaban en centrales de autobuses y de ahí los trasladaban al rancho de adiestramiento. Las supuestas ofertas de trabajo eran principalmente como guardias de seguridad, con sueldos que oscilaban entre los 4,000 y los 12,000 pesos mensuales. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla el fortalecimiento de las acciones de coordinación, inteligencia e investigación, el pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias El Astra o Comandante Lastra, líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención la llevó a cabo personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad. Lo anterior fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a las actividades delictivas que realizaban integrantes de esta organización criminal para mantener su presencia en varios puntos de la región. Mediante las investigaciones, se pudo identificar su estructura criminal y principales líderes operativos, entre ellos José Gregorio alias Lastra, quien es uno de los principales colaboradores de Gonzalo N., alias El Sapo, uno de los líderes regionales en Jalisco, Nayarit y Zacatecas para la organización criminal. De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como Comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación
y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teochitlán, Jalisco. Vaya complicada situación para García Harfuch. Por una parte, brindar certeza y credibilidad ante un escenario de crisis, pero a la vez evitar que esto se convierta en una crisis para el gobierno de Claudia Sheinbaum, una crisis que pudiera alcanzar el resto de su administración. Los jóvenes, en su mayoría, eran reclutados con engaños por medio de plataformas sociales, como lo informó el secretario de Seguridad Pública. La pregunta es, ¿cuántos realmente estaban ahí por su propia voluntad? ¿Cuántos más fueron obligados a matar, robar, secuestrar, violentar? Y quién sabe más, cuántos más amenazados con quitarle su vida. El adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. A ver, no estamos hablando de una serie de Netflix o de ciencia ficción. Me gustaría repetir la última parte. Llegaron a privar de la vida a personas que se resistieron a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a un tipo de tortura. Llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Bueno, según el gobierno, el rancho Izaguirre no era un campo de exterminio, era un rancho de adiestramiento. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, menciona que hay que esperar lo mismo que ha dicho la Presidenta de la República. Hay que esperar las investigaciones completas de la Fiscalía General de la República. ¿Para qué? Para determinar si ahí también se realizaban ejecuciones. Sobre todo esto quedan temas en el aire. El primero, reiterar que a pesar de lo complicado del tema, por fin un funcionario federal dio certidumbre de lo pasado en el rancho Izaguirre. No pudo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. No pudo Gerardo Fernández Noroña, que se metió en el tema sin tener vela en el entierro. No pudieron diferentes funcionarios públicos, principalmente federales. Omar García Harfuch tomó el toro por los cuernos y a pesar de lo cruel de las verdades, al parecer ahora sí son verdades. Pero repito, ¿qué acaso ser un rancho de adiestramiento no lo convierte en un rancho de exterminio de vidas, de sueños, de ilusiones, de familias, exterminio de la sociedad? Lo que tenían en Jalisco durante el gobierno de Enrique Alfaro era un rancho de adiestramiento. La mayoría de las veces forzado. Muchas veces era un rancho de exterminio. Hasta ahora el discurso de la presidenta respecto al caso Izaguirre se centró en que todo era una campaña mediática en su contra. Hoy en la mañanera, Claudia Sheinbaum dijo que el pueblo de México debe de conocer la verdad de lo que ocurrió en el rancho Izaguirre. Pero es su mismo gobierno el que se está encargando de ocultar esa verdad, porque vemos que el único funcionario que está hablando con la verdad, al parecer, es Omar García Harfuch. Primero, trataron de hacer ver a los jóvenes reclutados por el cártel Jalisco Nueva Generación con engaños, por redes y por necesidad, que no fueron exterminados, sino que ellos decidieron irse a vivir esa vida. Sheinbaum recalcó que la Fiscalía General de la República debe de asumir las investigaciones, las mismas que tienen más de una semana, y Alejandro Gertz Manero dijo que hasta que no le entreguen las carpetas completas a la Fiscalía de Jalisco, no lo hará. Gertz Manero le echó la culpa a la Fiscalía de Jalisco. En medio de la creciente crisis de desapariciones forzadas que sacude al país, el panorama sigue empeorando. En los últimos 5 meses, según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se contabilizaron más de 7,700 víctimas, de noviembre del 2024 a marzo del 2025,
de noviembre del 24 a marzo del 2025, 5 meses. El total de personas desaparecidas subió de 117.524 personas a 125.287, un aumento preocupante. El gobierno federal, a través de la asesora jurídica Ernestina Godoy, presentó hoy una serie de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General de Desapariciones Forzadas para tratar de disminuir este creciente fenómeno. El objetivo es fortalecer la búsqueda y localización de las personas desaparecidas en México. La principal propuesta, o una de las principales propuestas, es la creación de una plataforma única de identidad que se integrará a la CURP como un mecanismo oficial de identidad con fotografía y huellas dactilares. Este sistema, promete Godoy, permitirá consultar la información en tiempo real, agilizar los procesos y encontrar más rápidos a los desaparecidos. También se planea la creación de una base nacional de carpetas de investigación que se actualizará y compartirá de inmediato. Esto busca acabar con el lamentable atraso de las 72 horas, que hasta ahora se habían convertido en un obstáculo en el caso de los desaparecidos. Godoy dejó claro que habrá sanciones para servidores públicos y particulares que no actualicen la información relevante para la búsqueda. Por otra parte, se prevé fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda y crear un sistema nacional de alerta, búsqueda y localización de personas. Esto con el fin de enviar notificaciones de inmediato sobre cualquier desaparición. En lo que parecía una serie de atentados contra la cadena de restaurantes El Pollo Loco, durante la madrugada de este lunes se registraron 2 nuevos incidentes en Monterrey y en Santa Catarina. Esto con daños materiales significativos. Este es el 5º ataque en una sola semana en la zona metropolitana. El primer ataque ocurrió en la avenida Luis Donaldo Colosio, en el barrio de Acero de la ciudad Solidaridad, donde sujetos no identificados incendiaron parcialmente el inmueble. El guardia de seguridad, afectado por el humo, recibió atención médica, aunque no fue necesaria su hospitalización. Por otra parte, el segundo atentado tuvo lugar en una plaza comercial en Santa Catarina, donde se arrojó una bomba molotov contra la puerta principal de otra sucursal del Pollo Loco. Afortunadamente, solo hubo daños materiales. Por otra parte, la tragedia ganadera sigue, ahora en Tabasco. Más de 600 reses mueren de manera sospechosa, afectando alrededor de 40 productores de 15 localidades. El costo de esta tragedia es de aproximadamente 40,000 pesos por res, lo que significa una pérdida multimillonaria para los ganaderos. Este desastre también amenaza la producción de leche, una fuente vital de ingresos para la región. La pregunta es, ¿qué está causando la matanza de ganado? Los primeros análisis sugieren que el envenenamiento fue producto de pollinaza contaminada. Ante esta situación, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca recomendó suspender el uso de pollinaza en la alimentación del ganado hasta obtener resultados que concluyan este análisis. En Nuevo León, una tragedia sacudió al municipio de Santiago, Nuevo León, a una familia, a varias familias. Este domingo, donde al menos 12 personas perdieron la vida tras un accidente fatal en la carretera que conducía al paraje turístico de Cola de Caballo, al sur de Monterrey. La camioneta que circulaba por esa vía se precipitó por un barranco de más de 100 metros de profundidad. De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, 11 personas murieron en el lugar. Una más falleció mientras recibía atención médica en un hospital cercano. Los primeros reportes apuntan a que una aparente falla mecánica habría sido la causa del incidente. El vehículo, al caer, se incendió de inmediato, lo que generó un fuego que en un principio se propagó hasta convertirse en un incendio forestal, aunque afortunadamente pudo ser controlado a tiempo. El alcalde de Santiago, David de la Peña, confirmó el accidente y expresó su consternación ante la tragedia. 4 personas más fueron hospitalizadas y se mantienen actualmente en estado crítico. En más información de seguridad, el cártel de Jalisco Nueva Generación se posiciona como una nueva transnacional mexicana. Llega hasta África, hasta la parte sur del continente africano. El gobierno de los Estados Unidos, por medio de su Departamento de Estado, acaba de vincular al cártel de Jalisco Nueva Generación con un laboratorio de metanfetaminas en Amanga, allá en Kenia. Un laboratorio que, según las autoridades estadounidenses, fue desmantelado a principios del año 2024. Por su parte, la Embajada Mexicana en Kenia, en un comunicado del 21 de marzo, confirmó la detención de un mexicano involucrado en esta red criminal.
El detenido Alvarado Israel Vera, exintegrante de la Unidad de Investigaciones de la Policía Mexicana en el Estado de México, fue arrestado en la plena operación allá en Kenia. La embajada dijo que no podían proporcionar detalles sobre el juicio porque continúan proporcionando asistencia consular al detenido. Y aunque evitaron hablar sobre la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en África, no dudaron en presumir los logros, esto sí, de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los resultados más destacados hablaron del decomiso de 6.998 armas de fuego, el 75% provenientes de los Estados Unidos, más de 121 toneladas de drogas incautadas, incluyendo 1 tonelada de fentanilo, desmantelamiento de más de 329 laboratorios clandestinos de metanfetaminas, 29 toneladas de cocaína confiscadas en operaciones marítimas, más de 13.858 detenidos por delitos de alto impacto y la entrega de 29 narcotraficantes de alto nivel a autoridades norteamericanas. Deberíamos de agregar a esta lista de logros del gobierno mexicano una nueva empresa transnacional, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ayer 23 de marzo se cumplió el 31 aniversario de la tragedia que marcó la historia reciente de la política mexicana. ¿Quién no recuerda el 23 de marzo de 1994? El asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, en Tijuana. Una fecha que a pesar de su trascendencia pasó desapercibida. En un evento de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Rojas, hijo del candidato, rememoró esta fecha. Hoy es 23 de marzo, una fecha que para mí y para millones de mexicanas y mexicanos representa una herida en la historia, pero también una promesa pendiente. He decidido estar aquí con ustedes, no para dejar el pasado atrás, sino para honrarlo con acciones en favor del futuro, porque la mejor forma de honrar la memoria es hacer lo que en vida se buscó con tanta pasión. Un México más justo, un México más fuerte, un México más digno. En las últimas semanas hemos dado cuenta de varias noticias que generan incertidumbre en la economía mexicana. Pero en un respiro para las familias de nuestro país, para las familias mexicanas, la inflación parece haber dado un pequeño alivio en la primera quincena de marzo. Según el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, el índice nacional de precios al consumidor avanzó un 0.14%, colocando la inflación anual en 3.67%. Aunque esta cifra puede parecer positiva, sigue siendo un recordatorio de los efectos persistentes sobre el poder adquisitivo del mexicano, sobre todo si la comparamos con el 4.48% registrada en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, los números, al mirarlos más de cerca, nos muestran una realidad que podría ser más compleja de lo que aparenta. Yéndonos al fondo de la inflación, en el índice subyacente, que incluye los productos más volátiles, esta subió 0.24%, mientras que el índice subyacente, que incluye productos como los agropecuarios y las tarifas controladas por el gobierno, como la gasolina, cayó un 0.19%. Y si hablamos de lo que realmente nos afecta día a día, los aumentos en productos claves siguen siendo preocupantes. El tomate verde, el limón y la carne de res siguen con alzas significativas, mientras que algunos productos como el chayote, que les gusta a muchos periodistas, la cebolla y los nopales registraron un precio a la baja. El precio del huevo y la gasolina de bajo octanaje también disminuyeron. Esta última, en parte gracias al acuerdo que limitó el aumento de los precios de la gasolina en el país a no sobrepasar los 24 pesos por litro. A pesar de este respiro, la inflación sigue siendo un tema preocupante y con estos resultados todo indica que Banxico, el Banco de México, continuará con una política de reducciones de la tasa de interés para aliviar las presiones inflacionarias. En temas que tienen que ver con el bolsillo del mexicano, en más temas de economía, la gasolina sigue siendo uno de los grandes temas de interés para los mexicanos. Hoy, el titular de la Profeco, de la Procuraduría Federal de Consumidor, Iván Escalante, reveló que el 74.4% de las estaciones de servicio en el país están cumpliendo con el acuerdo que firmaron con la presidenta Claudia Sheinbaum de no incrementar los precios de la gasolina magna a más de 24 pesos. Este precio forma parte de un acuerdo firmado a finales de febrero entre el gobierno federal y los representantes del sector gasolinero. Lo que significa esto es que de las poco más de 11,000 estaciones de servicio gasolineras en el país, 8,600 sí están respetando lo acordado. Pero hay más de 3,000 gasolineras
que no están respetándolo. En particular, marcas como Petro 7 y Oxxo Gas están muy por debajo de la medida, solo un 37.7% en el caso de Oxxo y 31.0% en el caso de Seven están respetando el tema del precio máximo respectivamente. Esto es un claro ejemplo de la disparidad que sigue existiendo en el sector gasolinero. Y aunque las autoridades aseguran que monitorean este tema rigurosamente, la realidad es que no se está cumpliendo con lo acordado, no se está generando certidumbre, se está generando incertidumbre y desconfianza entre los consumidores. En temas de seguridad de la zona fronteriza, este sábado el Comando Norte de los Estados Unidos anunció el despliegue de otro buque destructor, otro buque de guerra de la Armada norteamericana en el territorio ultramar, cerca del territorio mexicano. Según el comunicado oficial, este despliegue tiene como objetivo apoyar las operaciones en la frontera sur de México. El buque, que estará cerca del Golfo de California, el buque estará acompañado por un destacamento de la Guardia Costera estadounidense. Ellos se encargarán de diversas misiones que incluyen la lucha contra la piratería, operaciones militares de combate, la migración ilegal, la protección de las fuerzas militares y la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Este buque cuenta con radares y sensores tecnológicos avanzados, sistema de comunicación, equipos de navegación y 2 helicópteros. Está armado con misiles estándares y misiles de defensa contra amenazas aéreas o de misiles torpedo tipo Tomahawk para la guerra de ataque y un cañón en cubierta de 5 pulgadas para ataques terrestres y de superficie y aéreos. Su armamento tiene un poder de alcance de 1000 kilómetros. En temas internacionales, el conflicto de Gaza no cesa. Este domingo el ejército de Israel confirmó la muerte de Ismail Barham, descrito como el sucesor del jefe del gobierno de Hamas en Gaza, Essam al-Dalis, quien también perdió la vida en otro ataque de Israel la semana pasada. El bombardeo contra el hospital Nasser ocurrió mientras Barham, según las autoridades israelíes, operaba en el lugar. Israel ha repetido su acusación contra Hamas, acusándolo de usar infraestructuras civiles para actividades militares y de convertir a los civiles en escudos humanos. La versión de Hamas difiere. El ministro de Sanidad, Gazati, aseguró que Barham estaba en el hospital, pero estaba recuperándose de las heridas de un ataque previo y que además un paciente de 16 años murió en el bombardeo. La cifra de muertos aumenta. En las últimas 24 horas, 61 cadáveres fueron llevados a las morgues en Gaza. 134 personas más resultaron heridas. Con estos nuevos ataques, el total de muertos palestinos asciende ya a 50.082 desde el inicio del conflicto, el 7 de octubre del 2023. Después de que Israel rompiera la tregua el pasado 18 de marzo, el número de víctimas no deja más que de crecer. Y en buenas noticias religiosas, después de 38 días hospitalizado, el Papa Francisco ha sido dado de alta. A sus 88 años regresa al Vaticano, con la indicación médica de seguir convaleciendo. Su agenda se limitará a los temas de mayor relevancia mientras se enfoca en su recuperación. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, aseguró que la programación del Papa se reducirá a priorizar decisiones urgentes, dejando en espera otros compromisos como el Jubileo y la Semana Santa. Su apartamento ha sido equipado para emergencias y estará bajo supervisión médica las 24 horas del día. Donald Trump está a punto de reavivar la incertidumbre económica mundial. A días estamos del 2 de abril. El presidente de Estados Unidos podría tomar decisiones claves sobre los aranceles que afectan directamente a México, Canadá y otras naciones. Según reportes de Wall Street Journal y Bloomberg, Trump está considerando la posibilidad de excluir ciertos sectores de los aranceles programados, aunque también contempla mantener tarifas recíprocas. Empresas e inversionistas están atentos a las decisiones que están afectando y están generando incertidumbre. Industrias claves como la industria automotriz, farmacéutica y los semiconductores están muy atentos. La presión sobre el sector automotriz podría haber influido en las decisiones de Trump de mantener un enfoque generalizado en lugar de imponer aranceles específicos sobre el sector automotriz. Lo que sí parece claro es que el presidente de Estados Unidos planea imponer aranceles recíprocos. Esto significa que los aranceles a los productos estadounidenses serán igualados por otros países.
Trump ha dicho que el próximo 2 de abril será el día de la liberación económica estadounidense, un día crucial que podría redefinir las relaciones comerciales a nivel global. Mientras Trump suaviza su postura en algunos sectores, no duda en endurecer su guerra comercial en otros. Este lunes el presidente estadounidense lanzó una nueva advertencia. Cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela enfrentará un arancel del 25% en sus intercambios comerciales con los Estados Unidos a partir del 2 de abril. A través de su red social, Truth Social, el presidente de Estados Unidos arremetió contra Venezuela, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de enviar a los Estados Unidos escoria, a decenas de miles de delincuentes de alto rango, entre ellos asesinos y criminales violentos. Mencionó a la pandilla del Tren de Aragua, que se designó como organización terrorista global tras su regreso a la Casa Blanca. Por otra parte, subrayó que Maduro tendrá que repatriar a los migrantes o enfrentará sanciones aún más severas. Con esta medida, Trump no solo apunta a Venezuela, sino que pone en la cuerda floja a otros países que dependen de sus exportaciones de energía, intensificando aún más las tensiones comerciales internacionales. El mundo podría regresar a los años 90, cuando el SIDA causaba miles de muertes cada año. Esto si Estados Unidos confirma que dejará de financiar los programas globales contra esta enfermedad, como lo amenazó ya Donald Trump. La directora de ONU-SIDA advirtió que sin la ayuda estadounidense las infecciones diarias podrían aumentar de 2.000 a 3.500 y el número de muertos anuales podría multiplicarse por 10. La Agencia de Naciones Unidas ha sido gravemente impactada por la interrupción de la ayuda internacional. Estados Unidos aún está revisando su esquema de cooperación y deberá decidir qué mantendrá y qué eliminará el próximo mes. Según la ONU-SIDA, no hay otros gobiernos dispuestos a cubrir el déficit que causaría la salida de Estados Unidos, lo que pone en riesgo los servicios de diagnóstico, tratamiento y prevención en decenas de países. Estados Unidos financia la mitad del trabajo de ONU-SIDA y cualquier recorte podría desmantelar los esfuerzos globales para erradicar el VIH-SIDA a nivel mundial, que es uno de los objetivos internacionales que aún se mantienen vigentes para el 2030. En información deportiva, y con esta nos despedimos, la selección de fútbol de México conquistó este domingo la Liga de Naciones de la CONCACAF por primera vez. Esto tras vencer 2-1 a Panamá en la final de este torneo, disputado en los Estados Unidos. México logró el ansiado título gracias a los goles de Raúl Jiménez. Todos fueron goles de Raúl Jiménez. En este partido en particular, a los 8 y a los 92 minutos del partido disputado en el Estadio SoFi de California. Este triunfo en la Liga de Naciones es el primer gran logro de la era de Javier Aguirre, quien está a 15 meses de llevar a México a su tercera Copa del Mundo. Y por supuesto, es el primer título para México en esta competencia, tras el dominio de Estados Unidos en las primeras 3 ediciones. Por cierto, Estados Unidos quedó en el 4º lugar. Esto fue todo por el día de hoy. Soy Memo Flores. No dejen de seguirnos en las diferentes plataformas de atiempo.tv para que ustedes se mantengan bien informadas e informados.